Vamos a empezar. Bueno, hay que tratar de organizar esta conversación, todos tienen mucho que decir. Es notable para mí, después de leer los papers, que se centren tanto en transmisión. O sea, que el método que se piensa para generar competencia esté tan centrado en el tema de transmisión. A mí no... Y no veo, a lo mejor por la experiencia, Ronnie estaba en el panel de expertos, a lo mejor la experiencia les dice que hay un problema en transmisión, pero los papers no recogen cuál es la evidencia de que la transmisión realmente sea un problema o haya sido un problema, porque como bien dice Ronnie, ahora los problemas son otros, digamos. Bueno, pero ¿hasta qué medida... ¿qué tipo de proyectos han sido detenidos por el tema de la transmisión? ¿Ha sido troncal? Porque yo entiendo los RNC, cuando hay un valle donde hay altas centrales de pasada, hay temas de coordinación y para la transmisión. Pero ya en el troncal, ¿qué tipo de proyectos no han podido entrar por falta en el troncal? Y voy a pasar a hacer varias preguntas con respecto a la transmisión para que cada uno después se pronuncie. En primer lugar, ¿cuán importante es decidir si paga el transmisor o si paga el generador o si paga el consumidor, cuando al final la cuenta la pagan los consumidores? Entonces, y relacionado a eso, ¿cuán importante es la forma de nuestro país, la geografía de nuestro país para la definición de quién paga qué y cómo incide en la eficiencia el tema de cuánto pagan los consumidores y cuánto pagan los consumidores? También, quizás, si pueden mencionar algo sobre si es un problema o no el tema de la tasa de interés o la tasa de costo capital que se le reconoce a la transmisión, que es de 10%, 10% antes de impuestos, si no es tan alta, pero igual a lo mejor se necesitaría menos regulación si es que la tasa fuera, entre comillas, más precisa. Eso por el momento. Para la primera vuelta, igual pueden comentar, los que no han hablado pueden comentar algo de los papers. Juan Ricardo. Sí, partes tú. A ver, si me ayuda un botoncito. ¿Esta? Sí. Pero si te alargas mucho te voy a cortar. Sí. Porque es mesa redonda. No, sí quiero usar un par de láminas que traje solamente para contestar parte de la motivación. A ver, comparto 99% de la presentación de Ronald Fisher, la presentación, no el paper. La presentación fue muy buena. El paper tengo algunas consultas que se las voy a hacer en particular. Sí, tenemos un problema de oferta. Tenemos un problema de oferta no menor. Me voy a parar porque lo voy a manejar. Yo tengo muchas cosas ahí, pero... Ahí, colóquela ahora. Esa es la primera. Este es como una primicia para todos ustedes. Esto es lo que se ve, no el 2014, lo que vemos el 2015, considerando el pronóstico de hielo que ya tenemos. Y nuestro sistema está con un problema de oferta. Aquí yo he graficado las centrales hidráulicas de pasada, los embalses que toman precio, el carbón, las renovables y las centrales de gas, dependiendo de las que tienen gas, porque algunas tienen gas en algunos trimestres, en otros no, entonces las de gas de repente se mueven de aquí hacia allá. Pero lo concreto es que la demanda hoy día está siendo abastecida por todas las centrales eficientes que tenemos. Entonces, con esta lámina quiero tocar varios puntos en menos de 3 minutos. La oferta la demanda y la oferta eficiente están calzadas al punto en que hoy día estamos abasteciendo con centrales no eficientes. Nuestro sistema es 100% contratado. Luego,
por ese simple cálculo, sin meternos en cuántos contratos tiene Endesa, en cuántos contratos tiene Colbún o Gener, uno se da cuenta de que la energía eficiente está contratada. Luego, los altos precios del costo marginal que se están viendo no lo están capturando esas empresas, al contrario, están comprando a costo marginal para abastecer a contratos que están a precio en promedio $100, de acuerdo a los informes de la CNE. Entonces, no hay, o sea, lo que más quisieran los incumbentes es que los proyectos entraran, porque hoy día los que están soportando los costos marginales son los incumbentes. Si no, pregúntenle a Endesa con Bocamina 2. ¿Cuánto le está costando? Porque Bocamina 2 lo tiene contratado y no tiene. Entonces tenemos un problema de oferta. Y tal como decía Ronald, hay una señal de precio, que el costo marginal es alto, que debería entrar la oferta. ¿Por qué no entra? Porque hay un problema de fondo del tema de hacer proyectos o no. ¿Ya? Y no tiene mucho que ver la transmisión. Ahí me salto a otra. Porque yo no conozco ningún proyecto de transmisión que se haya. Pero peor aún, lo que la gente dice de falta de transmisión son cuellos de botella temporales. ¿Puedes ponérmela en? Son cuellos de botella temporales. Fíjense, aquí nosotros hemos graficado por línea cuándo han estado congestionadas, y las congestiones sí han ocurrido por atraso en la entrada de las centrales, pero una línea que está congestionada un año, al siguiente ya no está congestionada, y a la siguiente está congestionada otra. Pero esto no es un problema de estructural, es un problema de que la transmisión, efectivamente, como todos los proyectos hoy día se atrasan, a veces no terminan en el tiempo que se pensaba, pero no hay un tema estructural de que uno diga hay un sistema completamente congestionado. Es más, hoy día la congestión, que en uno de los papers habla de sur a norte o de Quillota a Maitencillo, hoy día no existe, existe al revés, por la dinámica del mercado. Se están instalando renovables, muchas renovables ahí, para cumplir la ley 2025, y obviamente el sol está ahí, y el viento, uno de los vientos mejores está ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Grandes proyectos de consumo no entraron. Hace 2 años atrás hablábamos que iban a haber 1000 megas de demanda adicional de Maitencillo al norte. Hoy día hay 0. Incluso uno de esos proyectos que se suponía que tenía que haber partido se detuvo y no sabemos hasta cuándo estar detenido, que es Pascualán. Entonces, esa es la dinámica. La dinámica del sistema es difícil de planificar. Lo que pensamos como una restricción de transmisión de sur a norte, hoy día está de norte a sur, y ya van a haber precios locales porque hay mucha energía en esa zona. Entonces, yo creo que no es un tema de transmisión. Un poco para cerrar esta primera parte, no tomar todas dos elementos esenciales de que aquí tenemos un problema de oferta fuerte, que esa es la solución. O sea, el diagnóstico yo creo que lo tienen todos. La solución es quizás la difícil, si no ya lo hubiéramos encontrado. O sea, ¿cómo hacemos que los proyectos se reactiven? Proyectos de todo tipo, incumbentes, nuevos. Ese es el gran tema. ¿Cómo va a cortar esta primera parte? Gracias. Muy interesante, sobre todo el tema de la variabilidad y de la incertidumbre de cuándo entran los proyectos, vis a vis la propuesta de alargar el horizonte de planificación. Si hay tanta incertidumbre, no podemos planificar ni a 2 años, difícil que podamos planificar a 20 o a 30. Bueno, dejo a Rodrigo Palma ahora para que haga su primera intervención. Muchas gracias por la invitación. Disculpe que estoy resfriado, así que puede que no salga muy claro esto. Hay congestión. Hay congestión. El comentario general es que, bueno, están un poquito, los papers, no lo que se presentó ahora, están un poco atrasados respecto de lo que hemos vivido, que es la agenda de energía. Pasaron varias cosas entre medio, o por lo menos me quedó esa sensación, por lo tanto hay que mirarlo en ese contexto. Y yo, una de las cosas que nos hemos generado convicción en la Universidad de Chile, con el grupo de investigadores con los cuales interactuamos también, es que acá no hay una bala de plata ni un problema único, porque en algún momento se pensó que todo el problema estaba en la competencia, en algún momento se pensó que la tormenta perfecta explicaba todo, según lo que señalaba Renato Augusto y Sebastián Bernstein, y la verdad es que yo creo que hoy día hay bastante claridad de que es un conjunto de factores.
Cuando se habla del efecto en la competencia, o si queremos más amplio, el efecto en los precios, por lo menos hay muchos factores que influyen. Uno lo puede ver como un problema de optimización que agregan restricciones al problema, y eso sin duda que afecta a la competencia. Me parece más o menos obvio que cualquier perturbación a un mercado va a tener un efecto directo en la competencia o en el desempeño en precios de ese mercado. A modo de ejemplo, nosotros vimos en la universidad que el tema primero es la validación social de los procesos de energía en Chile. Ese es un tema que hoy día está abordando la Agenda Energía, tratando de armar este proceso participativo. Ojalá que le resulte, pero la validación social es un tema que al final pega a todo, porque indirectamente, lo mismo que dice Juan Ricardo, después hay judicialización, pero el problema de fondo puede ser la validación social. Segundo, el ordenamiento territorial, que repercute nuevamente en los efectos. No voy a entrar en los detalles, sino que para transmitirles en general los efectos. Tercero, la eficiencia energética, que no hay que dejarla fuera, porque uno ve parte importante de los precios se explica por un crecimiento que no tendría por qué ser tan alto de la demanda. Si tuviéramos menos demanda, probablemente los precios también serían más bajos. Hay efectos en la competencia del sector. Yo, a diferencia de lo que dice Ronnie, de que el problema no es la competencia, todos estos factores influyen en la competencia, y además, en el tema de competencia, hay algunos elementos. Hoy día, en simulaciones que se han hecho en trabajos de investigación, uno puede reconstituir a través de teoría de juegos que conviene aplazar proyectos. Y no estoy hablando de una colusión explícita, ni puede ser simplemente la decisión del entorno que analiza la empresa generadora. Dice, entre invertir ahora y invertir después, me conviene desplazar un par de años la inversión por incertidumbres, por lo que sea, y por lo tanto eso va a repercutir en los precios. Y la experiencia internacional nos muestra que el sector eléctrico hay que lidiar con oligopolios. Eso va a seguir siendo así. Pensar de que la entrada de muchos actores va por economía de escala, esto va a converger a un número acotado de actores. Por lo tanto, el tema de la sabiduría de cómo lidiar con oligopolios de una manera eficiente. Se habla de las interconexiones energéticas internacionales y nacionales también como un efecto. Nosotros agregamos el tema de los avances tecnológicos. Hoy día, para ponerles solo un ejemplo, y esto tiene que ver con redes y no ha sido mencionado, con redes eléctricas, cuando el SEDEC-SINC logra o determina que la máxima penetración de energía renovable variable, solar o eólica en el norte es de 150 megawatts, en un estudio famoso de hace cerca de 2 años, la razón de fondo, cuando uno la pregunta, es porque se pusieron en el peor de los casos de que el operario se demora más de 20 minutos en reaccionar frente a una orden de operación, y eso significa tecnología, innovación, introducir cambios en las formas de operar. Entonces hay un tema de la operación de la red que redunda en que es una barrera de entrada, porque si se está dando una señal de que no se van a poder conectar, es una barrera de entrada, y por lo tanto nuevamente se da el círculo vicioso de una disminución de la oferta. Entonces, el tema de transmisión, para no eludir la pregunta, yo creo que lo que mencionaba Ronnie de los pequeños proyectos, y esto que también se pone en el paper de Villena Silva, de los sistemas adicionales que pudieran verse de un punto de vista más planificado, central, de manera que no cada uno de los proyectos pequeños tome el riesgo, es un tema que hoy día está sobre la mesa. En general, los proyectos renovables enfrentan barreras de conexión, de que no tienen los permisos para conectarse, ya sea por la empresa generadora o transmisora que tiene que aceptarlo. Por lo tanto, hoy día hay barreras en transmisión. Yo diría que el tema de transmisión troncal, de quién paga la señal de localización, nosotros hemos sido desde, no sé, yo por lo menos desde que tengo uso de razón en el sistema, está el tema de enfatizar la señal de localización. Respondiendo directamente a Andrea, no es lo mismo que yo le cobre o no le cobre a un generador, porque al final la competencia es del generador. Si es que yo no saco las señales de localización, efectivamente todo lo paga el consumidor al final, pero el parque generador va a ser distinto, porque va a ser otra configuración la que se va a dar. Por lo tanto, es evidente que la señal de localización, qué tan importante es hoy día, donde es muy acotado, donde se pueden desarrollar los proyectos, yo creo que es un tema que hay que lidiar, y probablemente el énfasis en darle tanta señal de localización podría bajarse. De ahí eliminarlo, creo que es un paso erróneo, porque simplemente no habría orientación para que proyectos que están cerca de los centros de carga se desarrollen respecto de proyectos que se plantean muy lejos de los centros de consumo. Lo de la tasa de interés lo podemos dejar para más adelante. Como para terminar nomás, hoy día hay 10 mesas que se están trabajando, nosotros más o menos las conocemos, estamos interactuando con algunos de ellos como universidades, en conjunto con otras universidades,
y todas toman temas de competencia. Solo para refrescarles, está la mesa de ley de eficiencia energética, que está abordando algunas de las cosas que se mencionaron, ley de transmisión, que se está haciendo cargo de varios de los temas que se han planteado acá, por eso que los papers han sido de hecho insumos para la discusión, calefacción eficiente de Melasaldo, hidroelectricidad, clave, por los temas de frenado a los proyectos hidroeléctricos y cómo eso se le puede dar viabilidad, termoelectricidad, es otra mesa, asociatividad y ordenamiento territorial, que yo creo que toca en el centro de la problemática hoy día de desarrollo del sector, mesa de asuntos indígenas, tema clave para hoy día tener una lógica de interactuar, modelos de asociatividad, ya termino, gas de red, que es un tema que mencionó Ronnie, que creemos que es un tema central. Nosotros lo vemos de manera bien holística de que acá hay un problema que nuestro sistema eléctrico es un sistema basado no en oferta, sino que en costo. Y cuando uno plantea la relación con el mercado o con el sector de gas, que es un sector no regulado, en algún momento, a través de los contratos take or pay o a través de la lógica de contrato, se establece una frontera entre un sector que trabaja con costo y un sector que no trabaja con información de costo. Y ahí hay que tener muy claro si es que se están produciendo distorsiones que se transmiten pseudo ofertas a través de las señales que supuestamente son de costo a mínimo costo social a un sector eléctrico cuyo fundamento es una operación a mínimo costo y no una operación a máximo beneficio social tipo oferta. No, yo creo que entender bien dónde hay que regular para poder tener una lógica o tener claridad de que no estamos mezclando un sistema de costos con unas pseudo ofertas que vienen desde el mundo del gas, es un tema central. Mesa de RNC, que está tratando de derribar mitos respecto de cuál es el impacto real de los temas de RNC, hay mucho que hacer. Y por último, la mesa de innovación, que incluye redes inteligentes y temas que son parte del aliño, que da un contexto donde hoy día estamos bien trabados. No hay bala de plata, yo creo que hay que avanzar en todos los frentes para poder salir de la situación en que estamos. Ok, vamos a dar oportunidad, un par de minutos a los presentadores originales, si quieren decir algo más, antes de movernos en otros temas. Sí, yo quería referirme a un par de temas. Bueno, en el tema de dar señales a la localización, yo concuerdo con lo que dice Rodrigo, digamos, no tiene que ser cero, pero hoy en día es muy alto. No da lo mismo que lo pague el usuario, no da lo mismo traspasarle todos los costos. Hay una decisión que tiene que tomar el generador y él, si tiene una señal de mínimo costo de transmisión, la va a tomar y es lo que ha estado pasando. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, pero ¿cuál es el mercado que yo quiero a futuro? Y en ese sentido, si uno se va al mínimo costo, nosotros sabemos ya cuál es la señal y qué es lo que se ha dado con el mínimo costo. Al final, el mínimo costo en transmisión, por ejemplo, atenta contra un mercado competitivo. Y yo ahí discrepo un poco, porque imagínense que ustedes participan de un mercado competitivo. La oferta y la demanda, digamos, definen el precio y la cantidad. Y de repente le dicen, usted, oferente, usted tiene poder de mercado. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted va a restringir la oferta. Al restringir la oferta, el precio va a subir, su costo va a bajar y usted se va a llevar una renta económica. Así opera. El tema en el mercado eléctrico es que esa restricción de oferta la ha impuesto la transmisión, se la hemos impuesto nosotros. Entonces, claro, uno dice, no, si el tema de la competencia no es, hoy en día cuando uno empieza a inyectar carbono, empieza a inyectar otras fuentes que son, podríamos decir, sin problema de transmisión, uno dice, bueno, no es el problema de la competencia, pero sí hay un problema de competencia y este es un caso one-on-one de barrera a la entrada. Hay mucha otra oferta que se podría sumar y que tiene una barrera de entrada. Si nosotros tuviéramos cualquier otro mercado, uno podría decir, oye, no, es que está una barrera de entrada casi legal, como en los bancos nace el MK2. O nosotros podríamos decir en el sector telecomunicaciones, oye, tenemos una facilidad esencial acá, que los chicos no pueden entrar, la OMB, bueno, nosotros vamos incluso a quitarle un poco de espectro y dárselo a ciertas empresas para introducir competencia. Y eso nosotros no lo hemos hecho acá. Entonces, el tema de competencia ha sido bastante pasivo. Yo creo que las transmisiones es un excelente mecanismo para generar competencia. ¿Cómo? Con nuevos entrantes, y nuevos entrantes diversos. Y eso hay que reconocerlo. Otro tema también es que uno podría definirlo, y eso en mínimo costo uno podría definir, por ejemplo, o propender, que también lo señalaba Rodrigo, una matriz más limpia. Y tenemos experiencias en las cuales, por ejemplo, transmisión para la RNC se ve desde un punto de vista mucho más estratégico. Uno de los casos en Texas, por ejemplo, uno de los casos en el Reino Unido, donde se facilita mucho las transmisiones de RNC, y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la minimización de costo ahí? No están jugando limpio. No, pero ese no es el tema.
el tema es la matriz y qué es lo que escoge la sociedad como matriz. Entonces, no es tan sencillo como generar un mercado en el cual nosotros le llamamos mercado, queremos como mercado, pero tenemos problemas de facilidades esenciales y tenemos barreras de entrada que son muy importantes. Entonces, ahí yo creo que hay un tema de competencia que yo creo que eso. Cambiando de Sí, temas. no, está bien. A ver, yo la pregunta la hice sabiendo un poco la respuesta en el tema de localización, pero los que se saltaron toda la pregunta, y ahora voy a pasarle la palabra a Ronnie, pero le voy a enfatizar una pregunta que hice, que fue, ¿cómo incide el tema geográfico? Porque cuando uno compara países redondos con países largos, no llega a las mismas conclusiones. Y este tema de localización, si uno no da señal de localización, no solo que las generadoras se van a poner más lejos, sino que va a haber que invertir en generación para que se pongan lejos. Y vamos a tener un sistema que, siendo caro, puede ser más caro. Es verdad que podría llegar a haber más competencia, pero la siguiente pregunta no habrá otras maneras de introducir competencia. Pero antes de introducir las nuevas preguntas, le voy a permitir que Ronnie conteste las anteriores y ojalá se preocupe de la geografía un poquito. Bueno, creo que la geografía hace bastante más complicado el problema en Chile, digamos, justamente la forma longitudinal hace que todo sea largo y que haya pocas posibilidades de competencia en un mercado cuadrado. Puede haber muchas maneras paralelas de llegar a destino. Entonces hay mucho más espacio para hacer eso. Pero quería hacer otra pregunta que hiciste, que fue, ¿hay proyectos que hayan tenido problemas por falta de transmisión? Bueno, hay dos cosas. Hay proyectos que efectivamente, por ejemplo, los de Pacific Hydro en el sur han tenido problemas para inyectar energía y por lo tanto han tenido que recibir un costo mucho más bajo de su energía porque no podían llegar a Santiago, no podían llegar al centro de consumo mayor. Y eso significó un costo importante para ellos. Eso reduce la rentabilidad, aumenta el riesgo para cualquier inversionista nuevo. Entonces, cuando uno tiene transmisión, hay un problema de localización, o sea, las partes donde uno se puede localizar entonces son las pocas. Y ahí justamente están todos los otros proyectos y la gente reclama que cómo es posible que a ellos les toquen todos los proyectos. Es que ahí está la transmisión. Así que hay un problema de verdad de transmisión sobre competencia y claro, uno no puede reconocer un proyecto que no se hizo, porque es difícil de identificar un proyecto que no se hizo. Hay muchos proyectos, los tipos miran, dicen, puedo hacer algo y no siguen mucho más, porque se dan cuenta que no hay cómo invertir. Después quería hacer un par de cosas más, muy cortito, sí. De eficiencia energética. Mi impresión es que las empresas que están pagando un costo altísimo por la electricidad deben haber tomado medidas para reducir sus costos. Me parece raro que empresas en que una parte importante de sus costos ha subido muchísimo, digamos, no hayan tomado medidas para hacerle frente. Así que no creo que haya mucho espacio ahí. Es probable que haya mucho más espacio en los hogares y sobre todo en los hogares, cosas que tienen que ver con retrofit, no sé con la palabra en castellano, rehacer casas hechas con estándares antiguos, por ejemplo, casas sociales con estándares muy bajos de eficiencia energética. Y la última cosa es, lo malo es que no entiendo mi letra, pero sobre la competencia, creo que tengo la impresión que yo creo que la competencia es importante, pero en el caso actual, incluso una empresa que sea monopólica, si ni siquiera hubiera competencia, si hubiera un monopolio, yo creo que la empresa estaría dispuesta a invertir más de lo que se está haciendo actualmente. Porque le conviene, digamos, es demasiado rentable, hay demasiados proyectos que si se pudieran hacer serían rentables a los precios actuales. Entonces, hay un problema de competencia, por supuesto, pero está subyacente a otras cosas, digamos, que son más fundamentales. Ok, súper corto, está súper bien. Esta pregunta quizás, bueno, vamos a darle nomás. Otra vez, volviendo al sesgo de introducir competencia a través de la transmisión y quizás deberíamos abrirnos a pensar en otras maneras si ya vamos a intervenir, deberíamos tener algún ranking de intervenciones más costo efectivas que otras. Y no sé si estamos tan claros que es la transmisión lo que puede introducir más competencia, una transmisión que además tendríamos que construir sin saber dónde están los proyectos. A lo mejor
sería ir directamente a los proyectos y, por ejemplo, un rol del Estado en ayudar a los proyectos de geotermia, por ejemplo. Se supone que Chile sí tiene una potencialidad de geotermia que a lo mejor pueden tener al final un costo marginal menor que lo eólico o lo solar, y no está siendo explotado, y a veces tengo la sensación de que estamos favoreciendo proyectos de RNC que son los que más empujan o los que más hacen lobby o los que han tenido más desarrollo quizás en otros países y tienen la tecnología y hay empresas que quieren entrar y me da miedo, si ya estamos pensando en meternos la mano al bolsillo, ya sea de los consumidores o del Estado, es usarla en proyectos que no sean los más eficientes para el objetivo buscado. ¿Por dónde empezamos esta vez? Por Rodrigo. Bien, con respecto a estos otros ejes, yo creo que hay una capa hoy día en estos 10 ámbitos que se han mencionado que es barato hacer, que es como hacer bien el trabajo y donde se ha detectado mucho ripio, terminar los reglamentos a tiempo, tener una capacidad en las instituciones del Estado de hacer un monitoreo más eficiente del sistema, poder introducir fiscalizaciones en términos de los parámetros. Hay un pupurrí, no los voy a aburrir, una lista de unos 20 puntos que no cuesta nada, o cuesta muy poco, es oficio, es convicción de que por ahí, eso claramente en la lista que mencionas tendrían que ir en primera prioridad. Eso es primero. Segundo, lo único que hoy día fomenta proyectos renovables indirectamente es la ley. La ley de renovables, no hay en Chile un fomento explícito, ni subsidio, ni una cosa, a menos que yo esté muy desinformado. Por lo tanto, hay cosas de promoción de Corfo y SER, de apoyo a la formación de proyectos, pero yo diría que son bastante marginales. Por lo tanto, no existe tal de que estemos haciendo ya algo en alguna línea en particular. Los proyectos que se han desarrollado en RNC, viendo solar y eólico, han respondido a la situación de crisis. De hace 3 años, el mismo Juan Ricardo, ¿cierto?, 2 años y medio, veía inviables los proyectos solares, ¿cierto?, en algunas de las conferencias donde nos encontramos. Y hoy día hay 300 megawatts, 300 más en construcción, 7.000. Entonces, y eso es la coyuntura de precios que tenemos hoy día. Eso no se va a mantener el tiempo, pensar de que las señales de precio van a seguir adelante. Creo que es inviable porque son proyectos que están probablemente o $100 o por sobre los $100 por megawatt hora. Por lo tanto, de ahí yo diría que el esfuerzo de dónde colocar las fichas de dinero del Estado, que entiendo que es para la pregunta, no se ha hecho una jerarquización. O sea, hoy día se ha hablado de transmisión, que uno podría generar ahí un subsidio a estos proyectos adicionales. Yo no estoy en condiciones de responder dónde hoy día están, salvo esto de lo obvio, dónde hoy día habría que colocar las fichas. Desde la universidad nosotros creemos que la ficha hay que colocarla en innovación. Y eso no interviene en el mercado eléctrico ni nada, de que Chile genere inteligencia para poder, formación de capital humano, etcétera, para poder afrontar los temas que creemos que tienen una componente de innovación, no solo en tecnologías, para que no malinterpreten, nuevos modelos de negocio y de asociatividad. Hay que pensar las cosas de manera distinta y eso necesita capital humano, necesita equipamiento, laboratorio, y viene muy de cerca la recomendación, pero desde la universidad pensamos que en la lista va la innovación en primer lugar. Una pregunta, Rodrigo, esas mesas que nombraste en tu intervención pasada, ¿son mesas organizadas desde el sector público o son Todas las mesas las organizan distintas divisiones del Ministerio de Energía, algunas están a cargo de la Comisión Nacional de Energía y se han asociado con distintas universidades para que le ayuden a articular este proceso. Entonces, hay reuniones, transmisión, lo está viendo la Universidad Católica con la Comisión Nacional de Energía, innovación, lo está viendo la Universidad de Chile, una parte, la Universidad de Santa María, otra parte, y están generándose instancias de encuentro, de invitaciones bastante abiertas para poder ir tratando estos temas y hacer un diagnóstico para ver qué sale en la lista de petitorios y después vendrá la consolidación para ver lo que tú dices que está en primera prioridad, que en segunda prioridad, etc. Muchas gracias, Rodrigo. Juan Ricardo, prioridades. Es la Agenda 2050, tu pregunta. Las mesas son de la Agenda 2050.
A ver, lo primero el tema de las prioridades y lo tocabas por los renovables. Nosotros hemos analizado, y en esto de la falta de oferta, indirectamente el tema de renovables tiene algo que decir. O sea, la ley 2025, si uno hace un análisis, y lo pueden ver también en el último plan de obra de la CNE, si está cargada solar y eólico, va a significar que de aquí al 2025 hay que instalar 7.000 megawatts entre solar y eólico. Renovable en total, porque tiene también mini híbrido. 7.000 megawatts significa el 65% del crecimiento de la demanda que esperamos en los próximos 10 años. Significa que queda un 35% para la competencia de las tecnologías convencionales. En megawatts, 3.000 megawatts, de los cuales se están instalando 2.000 megawatts. Me tocó estar en Colombia, entonces el Banco Mundial llama jazz a los mercados que son mercados y llama sinfonía a los mercados planificados. Y Chile está catalogado como jazz. Cuando yo les conté que en los próximos 10 años tenemos 65% impuestos, les dije que esa es una sinfonía en fa mayor, les dije, no es jazz. Y hay que lidiar con eso. Ahí tengo matices con Rodrigo, yo creo que hay muchos estudios que hacer. Por ejemplo, si es la matriz que dice la CNE, cargado al solar y el eólico, vamos a necesitar máquinas operando a mínimo técnico, de tal manera que ¿quién va a instalar un ciclo combinado o una central térmica sabiendo que va a entrar a operar restringida? Y ahí entramos al tema de que va a venir entonces, bueno, si me restringen, empiezo a decir que los mínimos técnicos son uno u otro. Porque no se ha analizado eso, se piensa que con transmisión basta, pero no solo es transmisión. El mejor complemento de la energía renovable no es los ciclos combinados ni las centrales térmicas. Eso lo usaron en Europa porque se vieron con el problema encima y lo tuvieron que resolver nomás. El mejor complemento es la energía hidráulica de embalse. Pero la energía hidráulica de embalse que tenemos en Chile es limitada. Tenemos 500 megawatts más o menos de capacidad de embalse o regulación. Y si estamos hablando que ya hay 800 megas en la zona norte, y de acuerdo a este plan hay que instalar 7.000 megas, y en los próximos 2 años se están instalando, vamos a llegar a 1.500 megas. 1.500 megas no solo necesitamos la línea de 500 desde Quillota al norte, necesitamos también incorporar reserva de alguna forma. Si no, lo que va a pasar de aquí al 2025 es que vamos a tener los ciclos combinados operando a mínimo técnico. ¿Ya? Y eso puede ser un costo muy alto dependiendo si se compra gas o no. Y ahí uno entra a la dinámica del gas. El gas es take or pay. ¿Quién va a comprar take or pay? Bueno, por lo menos la parte mínimo técnico se compraría si es que es alta. Entonces, hay toda una dinámica que hoy día no se ha estudiado y que hay que hincarle el diente. O sea, ¿cómo vamos a funcionar con esta ley de 2025 que ya nos fijó las pautas? Ahora, Andrea dice, claro, una solución es que haya tecnologías renovables no de tan bajo factor de planta. O sea, ya ahí tenemos geotermia y tenemos mini hidro, pero el mini hidro está limitado a 20 megawatts. Necesitamos señales que la energía renovable no solo se instale en el norte, porque si no, el sistema de transmisión que se está ampliando se va a tener que ampliar al 2023 de nuevo. Y no tenemos embalse. Entonces, yo creo que ahí hay un tema. Yo no estoy, o sea, la ley está y tenemos que cumplirla, pero cumplámosla bien. Y esto también está generando riesgo a los inversionistas en centrales convencionales, porque, como decía hace un rato, nadie va a entrar sabiendo que su central ya entra con operación restringida. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer un contrato? ¿No va a hacer un contrato? Entonces, eso de alguna forma, y también para las máquinas existentes, que te las lleven a mínimo técnico, que suban, significa mayores costos, la operación es más complicada. Entonces, ese es un riesgo que no teníamos, que el sistema no tenía hace algunos años y que se está incrementando. Las experiencias de Alemania y California en ese tema son súper relevantes y Chile debiera avanzar en lo que decía Rodrigo de innovación. Vamos a tener que tener automatismo, probablemente en algunos momentos verter renovable va a ser mejor que llevar una máquina térmica a mínimo técnico. Eso yo echo de menos, no sé si esta mesa lo van a ver, pero esa es la innovación puesta a disposición de cumplir esta ley que está, digamos, bien o mal está, digamos. Pero no va a ser gratis ese tema. Y también ese es uno de los elementos que infiere.
Y la pregunta que dicen que no dejé que no contesté, yo no tengo más tiempo por lo que dijo él, la tengo contestando. Yo creo que es mal llamado, lo que la gente llama, lo que llama señal de localización es traspaso explícito, implícito, eficiente de precio. Entonces, esto de que haya competencia, poder de mercado o cosas así, me parece que es un error y es bien simple el tema. Por lo menos yo lo veo bien simple. Perdonen que yo siempre tengo que usar el gráfico, ya me acostumbré a... Ahí está. ¿Por qué existe el SIC? ¿Por qué existe la...? Si lo ideal sería que tuviéramos la generación al lado, en la casa, digamos. Yo siempre trataba de poner paneles solares, todavía no me funciona. Han bajado los precios, pero todavía no lo puedo instalar, no me da todavía. Tienen que quitarme el VAT. El NetMetering tiene que ser sin VAT. Entonces, porque los recursos están alejados del consumo. Y ese es un sistema radial. Y en un sistema radial la cosa es simple. Si usted el costo del alejado cuesta 80 y el que está cerca es 100 y la transmisión es 40, si usted la transmisión, para que haya competencia entendida como que gane el de 80 porque es más barato y los 40 paguémoslos sí o sí, el costo total va a ser 120. Gran negocio, ¿ah? Gran negocio para el transmisor y para el que está lejos, pero no para los consumidores. Los consumidores debieran pagar 100, porque 100 es la solución. Y el tipo que está lejos verá si compite y se comerá él su costo. Ese es el traspaso eficiente de costo, no es otra cosa. Fíjense que esto funciona porque si yo siempre le coloco al lejano en este ejemplo que puse, claro, ¿no es cierto? El lejano queda afuera y gana el de 100. Pero si la transmisión es 10 y se la coloco al lejano, el precio va a ser 90. Y el que está cerca perdió. Siempre, si yo coloco el costo de transmisión en el que está lejos, tengo la solución eficiente. Siempre. Y esto no es beneficiar ni a uno ni al otro. Es simplemente la competencia correcta. Así de simple. Ahí podríamos, si bajaran las tasas de interés, habría más posibilidades de alejarse, digamos. Claro, exactamente. Ahora, la gente dice muchas cosas para esto. Dice, claro, es que ya no se pueden instalar cerca. Bueno, si no se pueden instalar cerca, va a primar esta solución y lo que va a ocurrir es que el 100 va a ser infinito. Y va a tener, pero siempre funciona. Si se lo coloco al lejano, siempre funciona. Ahora, si yo la transmisión la dejo aparte, yo siempre pongo el ejemplo que quizás puede ser extremo, es como decir, mira, si nos dieran gratis las casillas en Miami, pucha que tendríamos competencia, pues. Todos compraríamos en Amazon y en todos lados, digamos. Pero no creo que sea la solución correcta. Eso es el ejemplo cuando la gente dice hay que pasarle al consumidor. Si todo lo paga el consumidor, si es un tema si es costo explícito o costo implícito. Explícito es que se lo pague, que sea como un impuesto, que los 40 los pague sí o sí y que compitan el 80 con el 100. Implícito es que vaya el 40 adosado en el margen al proyecto lejano y ahí el cliente va a pagar siempre el mínimo costo. Simple. Ahora, la gente, alguien se enojó alguna vez, le dije, porque, claro, cuando quieren estampillar es la del flojo, no quieren hacer este ejercicio. Afortunadamente no es Kirchhoff, es Tevenin el que te permite hacer esto. Uno siempre va a poder llegar a equivalente de Tevenin y siempre va a poder resolver el problema. Reconozco que la ley Cortadó no resolvió este tema en el área de influencia y se llegó a un suerte de número de guarismo 80-20, pero si se hubiera hecho este ejercicio en el área de influencia, probablemente tendríamos algo mejor. Pero esto es. Respondí lo que preguntó 2 veces. Falta... Bueno, yo creo que cuando se habla de prioridad de solucionar el problema, esto de tener una pura solución es ingenuo, ¿cierto? Entonces, o es pura RNC o no es nada. No, es que con RNC, imagínate, no sé, te están operando, no tienes potencia y te puede pasar algo. No es pura RNC o el resto, eso es ingenuo. No es señal de localización o no señal de localización. Nadie está diciendo sin señal de localización. Nosotros propusimos 50 y 50, que sincera un poco lo que está ocurriendo cuando tú ya ves que hay un problema latente de transmisión. Ahora, yo tampoco digo, oye, el único problema acá es transmisión. Ciertamente hay otros problemas. Lo que se dio, el tema que escogimos nosotros es transmisión, porque vemos que hay hartas cosas que se pueden hacer, pero no es el único tema para solucionar esto. Pero sí hay que tener una visión sistémica. Yo me alegro de esto, de las mesas, que se tomen hartos temas, pero al final va a depender de una cierta voluntad política y de la visión que tenga
que tengan las autoridades. En el fondo, el rol, yo creo, de la autoridad de la autoridad pública, podríamos decir, lo que está dominando el sistema, es que hay temas que ya tiene que empezar a preocuparse. Por ejemplo, recursos de RNC que tiene que empezar a incorporar, eso no estaba antes en el radar. Temas de competencia no estaba antes en el radar. Temas de transmisión o de problemas, porque hay muchos problemas de ineficiencia, a nadie se le puede regalar la transmisión, pero hay problemas de ineficiencia en generación de servidumbre, hay problemas de ineficiencia en la tarificación, hay problemas de coordinación, son evidentes. Entonces, no es que hagamos esto y solucionamos todo el problema, eso es ingenuo y por lo demás nadie lo está planteando. Yo creo que tiene que haber señal de localización, pero tiene que haber una batería de medidas. Si a mí me dieran para priorizar, yo creo que hay temas que son complejos en Chile y que tenemos que empezar a considerarlo. Por ejemplo, el tema de eficiencia energética y el tema, por ejemplo, de uso de energía solar, por ejemplo, incluso a nivel domiciliario, está restringido fuertemente por la capacidad del recurso humano para poder lidiar con estos temas. Hoy en día nosotros incorporamos ciertas políticas de subsidio que podrían haber sido muy exitosas, que se han usado no sé, en México, en Turquía, en Estados Unidos, en otras partes, pero a nosotros nos falta todavía como sector público ver la integralidad. Creemos que hacemos la política, damos el subsidio y se va a generar inmediatamente un mercado que te va a dar servicios, digamos, de mantenimiento, que te va a dar servicios de asesoría para esto, y la verdad que eso es mucho más lento. Querámoslo o no, se requiere, podríamos decir, una participación del sector público un poco más astuta en esto y sobre todo en lo que es la generación de recursos humanos capacitados. El tema de la innovación siempre es como es algo que uno lo desearía. Sin embargo, no todo es tan malo estar pagando precios tan altos de electricidad. Eso te genera un incentivo. Si uno antiguamente veía en los 90, por ejemplo, en Europa, fundamentalmente, ¿qué es lo que es un carbon tax? Bueno, te sube el precio de la electricidad para que seas más eficiente. Nosotros vivimos el carbon tax, pero no al carbón, digamos, sino vivimos un precio desmedido a la energía. Por lo tanto, si uno midiera la eficiencia, la productividad, la PTF en el sector, digamos, yo diría que es altísima, porque nos tenemos que hacer buenos en usar la energía porque es muy cara. Entonces, esa ha sido como una externalidad positiva. Otro tema también, que yo creo que no se puede soslayar ahora que estamos entrando a otras ligas, sobre todo a la OCDE, el tema del cambio climático. El tema de los ejemplos del 80 y el 100 que estaban en la pizarra nos hacemos ser muy bien. Bueno, si están todos los costos bien estimados, yo lo aplaudo. Si no están todos los costos bien estimados, hay problemas. Efectivamente sucede que a veces energía más limpia o energías, digamos, que tienen costos sociales menores quedan más lejos. ¿Estaremos censurando eso? ¿Está el sistema preparado para hacer eso? No lo sé, pero sí sé que el cambio climático es un tema que se viene. O sea, ustedes lo habrán visto por la prensa, incluso ya en Estados Unidos es un temazo. El último tema que yo creo que también hay que señalar es que uno tiene que pensar en dos ámbitos. Uno lo que es la energía base y uno lo que podría ser la eficiencia dinámica que tiene propia el sistema, digamos. Por ejemplo, Estados Unidos el 60% es hidronuclear y sin embargo en los últimos 10 años la energía de viento ha crecido de un 5 a un 10%. Entonces el crecimiento en Estados Unidos, aparte del gas, ha venido por RNC, en el cual no hay una señal de precio. Otro tema importante, la eficiencia energética. Hay varios gráficos de la eficiencia energética que se mide como si tú creces bajo el PIB. En el fondo, si tú creces un PIB en 5% y tu energía crece en 4%, tú estás siendo relativamente eficiente en términos de energía, o sea, tenía una elasticidad de ingreso 1. Si tú ves el gráfico de los estados que son controlados por demócratas y por republicanos, generalmente los demócratas tienden a ser súper eficientes. Entonces los pones como rojos y azules. Y tú ves eso que se ha dado fuertemente en Estados Unidos, pero de nuevo no ha sido con un decreto, el caso de California, que uno puede decir es eficiente, ineficiente, puede catalogarlo de distintas maneras, ha sido eficaz en el sentido que el tema se ha traído, se han generado incentivos y se ha innovado desde la política pública, porque hay un prueba y error en innovar. Innovar no significa hacer algo fabuloso que me baja los costos y no equivocarme nunca. Innovar significa equivocarme siempre, pero ir mejorando. Eso en política pública yo lo veo relativamente ausente. Ok. Rodrigo, ¿quiere agregar algo sobre lo que se estaba hablando? Muy cortito, el tema de geotermia. Puede que sea muy tarde, porque ya tenemos varios proyectos que están a puertas de llegar, entiendo, al primer megawatt eléctrico geotérmico en Chile, pero sin duda que hace algunos años probablemente hubiese sido una muy buena idea, tal como se está haciendo ahora con CSP y se hizo esta licitación para crear la primera planta solar de concentración solar de torre, haber hecho un incentivo, porque la geotermia tiene el problema de los riesgos de exploración y hacen una perforación acá, sabemos de primera fuente,
la segunda para corroborar, donde ya se largaban, no salió nada. Es un tema muy caso a caso y Chile tiene un recurso geotérmico y probablemente esté sobre la mesa tratar de minimizar los riesgos de exploración, y eso desde el punto de vista de la contribución que podría traer al país puede ser muy grande. Así que yo soy partidario de poder generar subsidios en geotermia para esta fase de inicio, aunque quizás ahora estamos justo en una etapa ya media tardía. Y lo último, el caso de, para solamente, Juan Ricardo, este ejemplo que colocas es súper evidente y yo creo que nadie lo discute, porque tú lo que señalas ahí es una línea de inyección, no una línea troncal. En Chile, toda línea de inyección, o sea, un generador que quiera llegar al troncal, la paga él. Eso está fuera de discusión y la señal de localización es evidente. ¿Cuándo se enreda tu ejemplo? Cuando estás con una línea que es de uso compartido, y ahí tu ejemplo ya no sirve, donde ya tienes generadores que el flujo va para allá y para acá, y donde se agrega además, que tú mismo lo mencionas, la incertidumbre del futuro. Entonces yo me coloco desde la mirada de planificación centralizada en un futuro determinado, y saco la planificación a mínimo costo y todo parece estupendo, pero como todo va cambiando es donde se da la señal de que probablemente sea irse por criterios que no sean a mínimo costo, sino que planificación robusta, planificación flexible, que son criterios que hoy día se usan en muchas partes, pudiera en términos promedios generar un resultado social mejor que la mera señal de localización estricta, digamos. Entonces, el ejemplo es súper bueno, pero no apunta al problema que yo por lo menos creo que estamos enfrentando. Ok. Vamos. La planificación, perdón. El problema ahí es la planificación. No sí. Bueno, quisiera que a lo mejor ahondaran un poco más en el tema de la servidumbre. Pareciera que eso es un tema importante en el tema de la transmisión. O sea, a lo mejor si no estamos planificando tan mal la transmisión, a lo mejor el sistema funciona, pero si después se retrasan las líneas, a lo mejor la congestión viene más por eso que por la planificación, buena o mala planificación del troncal, o mala o buena distribución de los pagos del troncal, etcétera. Y yo voy a hacer una pregunta, onda, si es muy tonto lo que estoy diciendo, ¿por qué no se hacen las líneas de transmisión en vías que ya se usan, por ejemplo, para carretera o para los trenes, etcétera? O sea, en lugares que ya hay servidumbres para otros usos, ¿por qué no se pueden compartir con la transmisión eléctrica? Hay problemas técnicos, en fin. Pero quisiera que se preocupara, o sea, que hablaran de la servidumbre en general, cómo se podría mejorar, qué problemas tiene. Entiendo que algo se ha mejorado últimamente. Y contestar mi pregunta rosada. Ronnie. Justamente que no sé tanto del tema. Por eso, para empezar. No sé tanto el tema, pero el problema, por supuesto, es que es uno, como había mencionado antes, el hecho que todo el mundo, nadie quiere que pase cerca de su casa. Hay un proyecto reciente en el sur y algún propietario rico no quiere que pase por ahí, por ejemplo, sin considerar las comunidades, cosas por el estilo. Las cosas medioambientales, en general, nadie quiere que pase el proyecto. Entonces tenemos un costo así. Si uno va a Europa, por ejemplo, uno ve la mitad del campo francés, uno ve líneas que atraviesan de un lado al otro y nadie se preocupa. Si uno va a... Bueno, de acuerdo, pero saben que tienen que enfrentar ese costo, digamos, hay un costo visual que la sociedad acepta. Lo mismo pasa en Nueva Zelanda o en cualquier país, en Escocia, los países que uno vaya, siempre hay estas líneas. Claro, por supuesto que hay oposición, pero la gente, de alguna manera se llega al resultado de que hay un valor agregado a tener estas líneas. Hay para la sociedad, y eso no está considerado acá. Y el otro asunto es, por supuesto, la parte legal. O sea, la forma como funciona la servidumbre es muy ineficiente y es muy fácil hacer free rider y ser el tipo que estrangula el sistema parándolo. No tenemos un mecanismo, por ejemplo, para ingresar fácilmente a los predios, para ver primero por dónde se hace el trazado definitivo, que es necesario para la aplicación de la concesión, y luego, posteriormente, una vez que ya se consiguió la servidumbre, para ingresar. Es decir, realmente estamos en problemas muy serios y bueno, tal vez sea conveniente aprender algo de las concesiones. Tal vez no expropiar precisamente, pero tal vez pensar usar el sistema, digamos, es decir, que se pone el monto, se pone en la fiscalía, en la notaría, el monto al que llegó un panel de hombres buenos y después se discutirá en la prensa, pero mientras tanto se pasa la línea nomás. Es una idea que ha estado rondando, pero no sé qué ha pasado, si finalmente se aprobó o no.
Claro, quizás un tema nomás, el tema de concesiones no lo manejo muy bien, pero hoy día en las carreteras están las líneas de media tensión al lado, eso se usa. Uno cosa de andar en cualquier camino y siempre las líneas de transmisión van ahí mismo, así que eso se está usando. El problema es si coloca una línea de 220.000 volts o 500.000 volts, no puede por seguridad. Tiene que haber una zona liberada y los campos eléctricos, campos magnéticos, requieren de cierto, no puede vivir nadie abajo, entonces la cercanía no puede ser tal como para usar la misma servidumbre y se destapa entonces lo otro, y generalmente cerca de las carreteras ya hay otros usos que han adquirido valor justamente por la presencia de las carreteras, por lo tanto eso yo creo que es lo que explica que no se puedan usar más de lo que se usan, a menos que cambiemos de tecnología con cables subterráneos, que se disparan los costos, o lleguemos a transmitir en forma inalámbrica, que nunca hay que descartarlo, pero hoy día es muy ineficiente la transmisión inalámbrica de energía. En el futuro veremos si con satélite, etcétera, se puede hacer transmisión. O sea, nada, no hay límite, no hay límite, claro. Pero hoy día decirles claramente que no es una solución viable, que es lo que todos soñarían con transmisión inalámbrica de alguna parte. A ver, sobre servidumbre en concreto, sí quisiera como ampliarlo un poco. La problemática no es solo servidumbre, es como de obtención de permisos en general. Y quiero un poco referirme a la geotermia, que es lo que decía Rodrigo. Yo creo que hoy día, como todos los proyectos están cayendo en geotermia, o en el problema de la geotermia. El problema de la geotermia es que uno ponía un capital a riesgo enorme, ¿no es cierto? Pero hoy día, si uno mira el ejemplo del código de aguas nomás, una central hidroeléctrica se demora 14 años, sacábamos la cuenta de uno de nuestros proyectos, desde que partió con los derechos de agua hasta que puede estar en operación. Y ahora aparece una propuesta de ley en que caducan a los 8 años. Eso va a significar que uno tiene que hacer a riesgo, ¿no es cierto?, los estudios de mecánica de suelo, de hidrología, que es plata, son 10 millones de dólares en total eso. Entonces todo se empieza a transformar en geotermia porque yo voy a tener que hacer a riesgo eso para pedir el derecho, pedir el derecho justo para empezar a construir. Está el otro tema del permiso ambiental. El permiso ambiental supone que uno tiene un proyecto con ingeniería de detalle. Nadie hace una ingeniería de detalle para pedir un permiso ambiental. Entonces después, si la coordenada XZ110 del proyecto se movió a la 110,1, ya está fuera de la norma. Me contaban los ingenieros, aparte de servidumbre y todo, ¿ustedes se imaginan cuántos permisos tiene un proyecto hidroeléctrico que cumplir en la maraña regulatoria que tenemos? ¿Ah? En un proyecto particular que nosotros estamos desarrollando, inicialmente, depende del abogado que contraten, ¿no es cierto?, eran 830. Lo logramos reducir a 297 como gran éxito. 297 permisos, contando dirección de agua, todo lo... Entonces, es un tema como más mayor, que lo que está llevando a que todo proyecto hoy día demora mucho más de lo que pensábamos, y por eso es que las licitaciones, tanto de distribución como las que mencionabas, como la misma de transmisión, hoy día no están diseñadas como para que la gente tome esos riesgos, porque si alguien toma ese riesgo, después va a sufrir atrasos y las consecuencias, ¿sabes? Cuando teníamos las licitaciones en el año 2006, yo siempre digo, la alegría desinformada. La gente se presentó con precios tipo 50, 60 dólares porque había que tener energía al 2010. Del 2006 al 2010 lo veíamos como infinito, digamos. Pero las últimas licitaciones son del 2011 para entregar energía el 2013 o ahora para entregar el próximo año. Y la gente ya sabe que un nuevo proyecto se demora 6, 7 años. No es solo servidumbre, es permisología completa. Bueno, esta propuesta de la transmisión adicional de interés público, tratar de pensar en nuevos mecanismos para coordinar a estos generadores pequeños que necesitan una inversión común en transmisión adicional, ¿por qué no usar el mismo sistema del estudio del troncal? O sea, la misma metodología, digamos, que se usa para ver aumento en el troncal, ver aumento o inversión en el adicional, si el solo problema es coordinación. Porque si hay otro problema,
quizás no sirve, pero si solo el problema de coordinación, de ajuntar, digamos, todos los proyectos para hacer una sola línea, ¿por qué no se podría hacer dentro del mismo mecanismo que contempla la ley Corta 1 y por qué hay que hacer nuevos mecanismos? O estoy muy perdida, digamos. El creador el primero. Mira, la verdad que la definición de troncal, que si uno se lo imagina como uno... No, sí, el mecanismo, digo, el mecanismo, sí, el estudio, ¿no? el mecanismo, pero Sí. la filosofía de un troncal es tener algo, digamos, como tú puedes tener una carretera, digamos, en la ciudad, y en la cual tú decides, yo tengo un cierto estándar y defino una cierta faja, y defino la seguridad, y defino un tránsito medio diario anual que debería dar vida a esta inversión. Yo no puedo generar un proyecto en el cual el tránsito no paga, digamos, los costos de inversión. Esa es una lógica básica, aunque a pesar de que nosotros lo hemos hecho como sociedad en el último tiempo, no hemos hecho esa evaluación social de proyectos. Entonces uno dice, bueno, este proyecto es distinto a una calle chica, por ejemplo, pavimentar una calle chica en una población. Que ahí hay otros programas muy interesantes, algunos que tienen 40 años, como el Pavimentos Participativos, que es más parecido a esto, que nosotros nos ponemos de acuerdo y pavimentamos la calle. Entonces uno podría decir, oye, ¿por qué no todo es troncal? No, porque de naturaleza no todo es troncal, digamos. Y por lo mismo, el mecanismo de pricing, aunque puede ser coincidente, uno tiene que entrar a separarlo. Ahora, el mecanismo que nosotros proponemos de usar, explícitamente la ley de concesiones con ciertos cambios, supone que primero que nada hay un interés público, y que hay un interés público no para hacer una línea como estructural, como este camino que yo te digo, sino que para proyectos específicos que, ojo, que pueden ser vendedores netos de energía, pueden ser compradores netos de energía, pueden ser los dos. La bidireccionalidad no es requisito para que sea mercado. Nosotros a veces vendemos productos y no compramos el mismo producto. O sea, la lógica de mercado nos viene por la bidireccionalidad. Entonces, aquí la lógica viene por alguien que quiere meterse al mercado y no quiere que la transmisión sea un asunto. Entonces, el mecanismo te provee con ciertas facilidades, por ejemplo, de expropiación, que nosotros ya lo usamos para los caminos. Es bien, si uno lo piensa, es bien loco, porque nosotros decimos, por el bien común, nosotros estamos dispuestos a tus derechos, a pesarlo un poquitito menos, porque mira, el bien común pesa más que tus propios derechos, entonces nosotros le damos una facultad de expropiación. La cantidad de expropiaciones que hace el MOP, digamos, han sido variadas. Son más difíciles ahora también, porque la gente, digamos, está más empoderada y con derechos, son recursos de ellos. Pero hay una decisión social, y eso tiene harto también que ver con la servidumbre, es el mismo tema. Entonces el tema, digo, yo cómo puedo soslayar tus derechos económicos, en parte con respecto a un bien común. Bueno, pero eso lo hacemos en todos los temas. Yo no me explico por qué acá no hacerlo. Uno tiene que tomar una decisión social. Lo que pasa es que también aquí hay un tema político. Un tema político cuando yo digo, oye, yo quiero electricidad barata, yo no quiero carbón, no quiero hidro, no quiero nada, y no quiero que pase por mi patio trasero la transmisión. La respuesta es conocida, no lo vas a tener eso. O sea, aquí para hacer tortilla hay que romper huevos, y hay que definirlo. Lo que sí tiene que haber un mecanismo, digamos, que genere una cierta certidumbre. Tiene que haber un acuerdo nacional con respecto a lo que queremos hacer, y no proyecto a proyecto empezar a iterar o poner puras trabas ficticias, o básicamente esconder la cabeza, que es lo que uno podría hacer, y seguir otros 20 años con los mismos mecanismos que tenemos, digamos. Yo no sé si entendí bien la pregunta, pero... La pregunta es que ¿por qué inventar mecanismos nuevos si hay un mecanismo de coordinación para inversiones en transmisión que se usa en el troncal, que se usa en subtransmisión, y por qué no extenderlo a la transmisión adicional? Ya. Eso. Ok, yo creo que los sistemas de inyección no son parte del troncal. Estos sistemas de los que estamos hablando muy probablemente se limiten a líneas de 110 kilovolts. Por lo tanto, ya habría un problema de que no puede ser considerado troncal simplemente... No aplicas ese... No, yo no digo que sea considerado la troncal. lógica. Es el mecanismo para definir Ya, ok. si hacerlo, si no hacerlo, cuánto cuesta. El mecanismo ha ido evolucionando porque uno mismo ve en proceso de transmisión troncal por los mismos consultores en 2 sesiones consecutivas. Los resultados en un caso han sido muy a mínimo costo, escenario único, y en el otro caso han sido con un criterio mucho más de holgura. Por lo tanto, yo diría que en esas últimas versiones del estudio troncal está internalizada la idea
las holguras, que es el trasfondo de esto, de que pongámonos en más escenarios y ya no es el mínimo costo, sino que ver algo que socialmente en el promedio de mejores beneficios. Y por lo tanto, mi respuesta sería que básicamente uno podría aplicar la misma lógica en los dos. Y es conveniente hacerlo por separado porque es un dato de entrada al otro, porque es algo que no interactúa directamente, es algo que le sale como una inyección adicional equivalente. Yo decía que Andrea, sí, agregar un poco que en la mesa de transmisión que lidera la Católica yo creo que salió ese tema y se planteó que lo del troncal en cuanto a coordinación podía extenderse no solo a adicional subtransmisión, que es otro problema que tenemos. Sí, o sea, está dentro de los... O sea, no están locos lo que estoy diciendo. No, está dentro de los planteamientos. Okay. Hugo podría a lo mejor ahondar un poco más. Ok, con los peajes de distribución todavía hay ciertas barreras para algunos pequeños generadores para proveer dentro del sistema, dentro del área de concesión. ¿Por qué no usan los mecanismos de competencia que existen en el país, la Fiscalía, el Tribunal? ¿Por qué nunca hemos visto ninguno de esos casos llegar al Tribunal? Bueno, en realidad la fijación de las tarifas para los clientes libres en la zona de transmisión es una cosa distinta, porque esos son retiros, esos son consumos. Pero lo que yo estaba pensando más bien es personas que se quieren conectar al sistema de distribución para inyectar energía y a veces han tenido problemas porque hay mucha exigencia, la empresa le pone mucha exigencia que no siempre son razonables, digamos, de la calidad que tiene que tener. Y eso lo hacen un poco porque tienen un contrato, entonces ellos tienen un contrato de suministro, entonces les llega esta electricidad y no saben muy bien qué es lo que pueden hacer con ella, porque afecta a su propio, el contrato que ellos ya tienen diseñado. O sea, este pequeño... Que ya tienen contratado. El pequeño que está entrando no tiene contrato, quiere darle a la distribuidora. Claro, y la distribuidora no sabe qué hacer con esa electricidad. Un poco de eso, claro, yeah. Exactamente. Entonces, habría que ver cómo coordinar, tal vez hacer un poco más flexibles los contratos. Creo que son más flexibles ahora en los contratos de distribución. Y, por supuesto, tal vez hay que poner estándares más o menos claros y que, digamos, no estén fijados nada más que por la empresa y probablemente que haya manera de fiscalizar eso. Pero no sé si es un problema mayor, es un problema que mencioné, pero no es un problema súper importante, me parece. Okay. Y con respecto entonces, que ya lo mencionó, o alguno de ustedes, tú creo, sobre el acceso abierto a... No, tú lo mencionaste. El acceso abierto a las plantas regasificadoras de GNL. ¿Cuán importante es? ¿Son facilidades esenciales? ¿No son facilidades esenciales? ¿Son reproducibles? ¿Afecta esta lógica de despacho a costo o no? Vamos a empezar por Juan Ricardo. Ay. Yo siempre, esta pregunta, el problema del gas, el problema del costo del gas. El costo del gas hoy día, siendo de lo más optimista, o sea, hoy día se compra el gas spot entre 14 y 16 dólares por millón de BTU. Hay algunos contratos de largo plazo que llegan hasta valores de 8, 9. Y se habla que con el shale gas podría llegar el gas a Chile a tipo 10, 11 dólares. Con ese precio el gas es complicado si uno le suma todos los conceptos de que el gas es de posiciones fuertes, o uno entra en gasificación o entra en liquefacción, hay take or pay, en fin. Entonces, para mí la respuesta es que dado ese precio de gas, que la gasificación, que representa 2 dólares, o sea, representa el 15% de eso, uno la puede bajar a 1. No creo que si el gas costara 4 dólares estaríamos llenos de terminales de gasificación, como decía Ronnie. Si no hay acceso abierto, no hay tanta barrera de entrada para construir una terminal. O sea, las compañías que están viendo, que estamos viendo proyectos de terminal, no lo hemos instalado por el precio del gas, no porque la gasificación en sí sea un... O sea, yo creo que la gasificación te va a ahorrar de 2 a 1 dólar si te metes, o sea, lo que te cobra la Quintero son 2 dólares y hará uno... no es el tema hoy día, es cómo bajamos de los 10 dólares. Ok. ¿Ronnie? Bueno, además de estar totalmente de acuerdo con
con Ricardo los puntos de ver. Hay un punto adicional también, es que esta cosa de los contratos de copay, o sea, una de las cosas que le gustaría mucho es tener un contrato, tener acceso, pero flexiblemente. ¿Ah? Y eso, por supuesto, es totalmente injusto con el tipo que se arriesgó y tomó un contrato take or pay. Entonces, hay que separar las dos cosas. O sea, una de las razones por las que algunas generadoras no tienen acceso a gas, digamos, licuado en forma permanente, a gas natural líquido en forma permanente, es porque no han tomado estos contratos. ¿No? Podrían haberlos tomado, se habría hecho un nuevo estanque, la capacidad existe, digamos. O sea, hay que hacer nuevos estanques, pero una vez que no tiene un contrato a largo plazo puede hacerlo. No, entonces, Rodrigo, ¿quieres hablar de GNL un poco? Vamos, ¿no? ¿Sí? O sea, es lo que dije. Ya, perfecto. Entonces, a lo mejor quieres explicarlo un poco más. ¿No? No. Ok, vamos a abrir para a ver si el público tiene preguntas para cualquiera de los panelistas o para todos. Por favor, señor Castillo. Habla con palabras. Sí, perdón. Los pequeños medios de generación distribuidos, que son estos que tienen exenciones de peaje, lo que hacen al inyectar es simplemente venderle al sistema, no a la empresa distribuidora. Por lo tanto, el que la distribuidora tenga contratos o no tenga contratos es irrelevante. Más bien, los problemas de coordinación han estado dados porque cuando el PMGD, el pequeño medio de generación distribuido, se conecta en distribución, necesita también eventualmente y normalmente por la cantidad de energía adaptar los sistemas de subtransmisión. Por lo tanto, lo que normalmente ocurre es que llega el PMGD, ya sabemos lo que es, llega el PMGD, habla con la distribuidora y ¿qué ocurre? La distribuidora lo manda a hablar con la subtransmisora. Subtransmisora que eventualmente puede ser una coligada a esa misma distribuidora o no serlo, dependiendo del lugar, etcétera. Lo cual genera efectivamente un nivel de burocracia para ese pequeño que además normalmente no es una persona que sepa demasiado, etcétera, que hace muy complejo el sistema. Afortunadamente, y en esto probablemente incluso mis socios pueden no estar de acuerdo conmigo, la SEC acaba de instruir hace poco tiempo atrás el que hay un sistema de ventanilla única. Es decir, cuando el PMGD llega, habla con la distribuidora y es la distribuidora la encargada de dirigirse ella hacia su subtransmisor y efectuar las coordinaciones necesarias para poder cumplir con la obligación de conexión. Eso nada más. Gracias, Rodrigo. Por favor, aquí y después allá. Aquí. Quizá elaborando un poco lo que decía Rodrigo con respecto a los PMGD, el tema yo creo que en los PMGD no es tanto que la distribuidora se oponga, en el fondo el incentivo, la distribuidora no va a perder dinero con el PMGD, pero tampoco va a ganar, entonces no tiene tampoco un motivo para hacer las cosas más fáciles, ¿cierto? No hay una ganancia, si es que yo empiezo a meter todos estos pequeños generadores en mi red, no tengo un costo explícito, pero tampoco tengo una ganancia, y de hecho eso termina siendo un costo explícito porque tengo que manejar todas estas nuevas fuentes, digamos, que están en mi red y tengo que tener ingenieros que chequeen los estudios y tener toda esta gestión. Por el otro lado, el tema de la subtransmisión yo creo que va por otro lado. El tema que tienen muchos PMGD, por ejemplo, si uno ve la zona de Montepatria, es que dan vuelta el flujo de la subtransmisión y tienen que hacerse cargo del pago de una línea de subtransmisión ellos solos, ¿cierto? Hay proyectos en el sur, ¿cierto?, que tienen una línea de distribución que va a subtransmisión a 200 metros y que deciden construir su propia línea paralelo. ¿Por qué? Porque no quieren hacerse cargo de ese tremendo costo que es la subtransmisión, ¿cierto? En el momento que tú das vuelta al flujo, te tienes que hacer cargo de la línea completa. Entonces, cualquier vez que los flujos no sean significativos, los PMGD tienden a dar vuelta a los flujos de la subtransmisión y de nuevo eso les lleva costos que podrían ser 20, 30% de sus niveles de facturación, que es, por supuesto, hace que no floten. Ok, había una pregunta allá. Sí, este caballero. Bueno, este es una especie de reflexión y un poco una pregunta para todos ustedes que son los estudiosos del tema, pero yo que los he escuchado, bueno, me queda absolutamente claro de que ustedes estiman de que el problema es esencialmente un problema de oferta y yo creo que en eso no hay mucha discusión, yo creo que en eso hay cierto consenso.
pero echo de menos la poca mención que hay a la demanda. O sea, esto es que se hace en términos de demanda, o sea, los consumidores al final del día somos meros, digamos, resignados y pasivos, cuasi, no sé si cómplices es la metáfora correcta, pero que tenemos que aceptar, digamos, absolutamente resignados que los precios se mantengan prácticamente de manera indefinida, casi a perpetuidad alta, o hay cosas que podemos hacer. La verdad que yo creo que hay un número importante de limitaciones en la competencia a nivel de consumidores finales. Yo creo que eso en parte explica, digamos, los niveles de precio, y yo creo que hay instrumentos, hay acciones, hay elementos de política y desde luego hay cosas que espontáneamente, digamos, los privados podrían hacer en la idea de tratar de llevar esos precios un poco más abajo. Desde luego, mayor competencia, digamos, cuando una empresa cualquiera quiere contratar su suministro de electricidad. Yo conozco ese mundo, que es un mundo súper micro, y la verdad es que las opciones, digamos, de suministro que tienen en general los consumidores finales son mínimas, no solamente en términos de proveedores, sino que también en términos de precios y sistemas de tarifa. Ni hablar de los temas de riesgo. O sea, muchas veces, digamos, el proveedor le da un contrato con un precio fijo, pero al, entre comillas, estabilizarle el precio, hay implícito una prima, digamos, de riesgo que es bastante grande, y si hubiera competencia y si hubieran instrumentos financieros tipo derivados, digamos, que pudieran hacerse cargo de esa contingencia de precios, a lo mejor los precios serían distintos. Otro tanto lo podría decir del sistema, digamos, de cómo está organizado el mercado, o sea, el modelo de centro de despacho económico de carga, o sea, una especie de ghost planner centralizado. No podríamos pensar en sistemas de bolsa. ¿Cuál sería el impacto al final del día en términos de precio? O sea, al final del día la combinación es P por Q, digamos. O sea, está claro de que las acciones en eficiencia energética van a ayudar a bajar el Q, pero ¿cuánto del P puede, digamos, reducirse por vías de mercados un poco más activos, más competitivos? ¿Y cuánto del P también se explica, digamos, por un diseño que autolleva o autoinflige, digamos, una condición de precio a lo mejor injustificadamente altos y altos por demasiado tiempo? Entonces, esa es un poco la pregunta y reflexión. Vamos a recoger algunas preguntas más y después vamos a pasar a los panelistas. ¿Hay alguna? Anita Montoya. Hola, una duda que me quedó. El debate está bastante también centrado en energía renovable no convencional, como muchos de ustedes los tocaron. Debate que también en Europa ya es bastante más avanzado, lleva bastante tiempo, con costos, por ejemplo, de vertedero eléctrico, tal como usted lo mencionó. Pero yo quisiera saber, desde el punto de vista experto de ustedes, si ustedes esperan que efectivamente en Chile, dada la gran oferta que habrá de fotovoltaicas y eólicas, el costo marginal disminuya, que al final es un poco lo que todos queremos, digamos, que el precio de la electricidad disminuya, tanto para clientes libres como para clientes regulados, y que eso al final se traspase a nosotros como consumidores finales. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a nuestros panelistas? Rodrigo quiere hacer otra pregunta. Rodrigo Castillo, ahí, atrás tuyo, Juan. Sí, no, es una pregunta a Ronald Fischer. Me pareció entenderle a Ronald que él planteaba que sería la industria de la distribución la que estaría limitando la posibilidad de que las empresas renovables hicieran ofertas con condiciones horarias que les permitieran participar en las licitaciones. No estoy seguro de haber entendido correctamente la expresión, solamente el señalar que las actuales reglas de la licitación plantean la existencia de bloques horarios que probablemente todavía con limitaciones porque no son exactamente iguales a los perfiles de inyección, digamos, de las empresas renovables, ni siquiera solares, pero que al menos de acuerdo a las propias empresas renovables facilitarían en alguna medida su participación. Ok, entonces, dado que fue directo para Ronnie, va a contestar eso primero y después vamos a darle tiempo para que cada uno de los panelistas haga conteste las preguntas y haga sus observaciones finales. No, eso fue lo que dije, Rodrigo, justamente lo que tú estás diciendo. Eso era exactamente lo que dije, no dije que las empresas estuvieran oponiendo a eso. Dije que las nuevas licitaciones de suministro tienen estas condiciones especiales para las RNC, pero no tenían antes. Nada más.
Ahora, la pregunta que uno tiene sobre esto, que es un problema que entiendo, es qué es lo que pasa con las licitaciones de suministro para las otras horas. No es tan claro, tú podrás corregirme, si hay demasiado interés en tener las plantas contratadas 16 horas y las otras 8 horas, digamos, a costo marginal. No sé cómo funciona para las otras centrales. Sí, le paso la pelota. Se la pelota, pero para contestar la pregunta de ella. A ver, están ligados los temas. Dependiendo de cómo resolvamos el tema de las renovables, es si los precios van a bajar o no. O sea, evidentemente, descubrir que los costos marginales van a bajar durante la hora de que haya sol o eólico, eso es fácil, si el tema son las otras horas. Pero los sobrecostos que no están en los costos marginales también, porque, como te digo, en estos momentos, la única solución que tenemos, por ejemplo, en el norte chico, dada la restricción de transmisión hasta el 2018 que entra la línea 500, es que las energías renovables que están ahí van a tener que convivir con unidades térmicas, que es carbón, más encima no hay ciclos combinados en el norte a mínimo técnico. Y ese es un extra costo que al final lo pagan también los retiros. Entonces, podemos ver marginales muy bajos, pero cuando sumamos el marginal con todos sus costos estamos arriba. Y en la hora de fuera de que haya sol y viento, dependiendo de esa operación a mínimo técnico, porque si te apagan unidades, nos vamos a ir a diésel. Entonces, ese conjunto, cuando uno hace el análisis económico del levelized cost, te lleva a compararlo, digamos, te lleva siempre a mayores costos que si hubieras tenido tú la central convencional todo el tiempo. Eso es lo que da hasta ahora. O sea, si siguen bajando los costos de solar o aumentamos ahora. A mí se me olvidó decir, o sea, es embalse, pero creo que la gran innovación que viene, aparte de concentración solar, es batería. O sea, las baterías podrían ser el elemento que haga extender. Estoy hablando solar. Viento tiene otro problema porque tiene no solo el concepto de, por lo menos solar sabemos cuándo produce, o sea, el viento, nosotros tenemos la estadística del viento de los que está instalado desde el 2011 a la fecha, y el patrón de viento es completamente distinto día a día, semana a semana, pero hay cierta gente que piensa que en la medida que se vaya distribuyendo geográficamente, esa distribución va a terminar siendo plana porque un viento de un lado va a ayudar al otro. Eso hay que verlo porque en estos momentos solo tenemos centrales de viento instaladas. Yendo a tu pregunta, hoy día lo que se ve es que no hay todavía una baja, más allá de la baja de costo marginal, en la hora en que hay viento. Segunda parte de la demanda. Yo no creo que, o por lo menos lo que nosotros hemos hecho, puede ser que no estemos viendo, no veo en Chile la famosa duck curve o curva de pato que se da en California o en Alemania. Todavía no la da el 2025 y probablemente es por la operación de... Y ahí me voy a un tema que puede ser complicado, ¿no? Pero lo voy a tocar. En general, en los países con alta penetración de renovables ha sido por net metering. Y no es coincidencia de que los países que han tenido la duck curve, que significa la demanda total menos el renovable, que se va a cero en alguna hora, es porque la gente ha instalado paneles solares en sus techos y todo, son todas experiencias en las cuales existe retail. En Chile no existe retail. Solo voy a decir eso. Ok, Rodrigo. El tema de la demanda, quería tocarlo. Efectivamente no tenemos comercializadores en Chile que podrían hacer más fácil, o más bien la labor de comercialización la realizan las mismas empresas distribuidoras y generadoras, y eso podría no potenciar al máximo las ofertas de tipos de tarifas distintas. Hoy día hay en Chilectra tarifas de 3 niveles, etcétera, pero dado que no hay un incentivo claro comparado con los sistemas de ofertas, como aludiste, donde yo trato de comprar barato y vender más caro, pero dándole opciones al consumidor, probablemente eso es lo que ha frenado hoy día esa opción. Y es por eso que en la misma mesa de eficiencia energética se está discutiendo la ley de desacople, es decir, generar una estructura
que permita limpiar incentivos contrarios a eficiencia energética, disminuir, pero de pasada también a potenciar esquemas que den señales de más flexibilidad a los consumidores. Estoy hablando de consumidores finales con tarifa de distinto nivel, que no necesariamente baja el Q, sino que permite acceder a mejor precio la energía y que nosotros empecemos a ver eso por la vía del esquema actual, aunque no tengamos empresas comercializadoras. Eso se puede lograr limpiando un poco los incentivos de las dos, es una opinión personal en eso. A nivel de las grandes empresas, Ronnie lo dijo, ellos responden frente a señales de precio. Para aquellas donde el tema de la eficiencia, de la componente de energía eléctrica es muy baja en su factura total, en general lo que pasa es que se viene a cuesta arriba a ponerse a entender mucho de esto, crear oficinas, por lo tanto no se da. Y es por eso que no es decir que la señal de precio acá arregla, uno podría tener como país una actitud más activa tratando de facilitar que igual se dé, a pesar de que no le pegan la cuenta. A los que les pegan la cuenta lo hacen parcialmente y uno ve hoy día esquemas de desprendimiento automático de generación, esquemas de desprendimiento automático de consumo, que son formas de expresar flexibilidad frente a situaciones de contingencia de manera de aprovechar mejor los recursos. O sea, hoy día se están viendo señales por el lado de manejo, digamos. Eso es por respecto a la demanda. Yo coincido con tu comentario de que es evidente que si uno coloca energía a costo cero variable, baja los costos marginales. Pero en el largo plazo, de alguna forma el mercado o deja de invertir o pasa algo. Por lo tanto, si eso no está acompañado de una eficiencia global, alguien va a tener que pagar la cuenta. Y ahí coincido plenamente que hay que ser muy cuidadoso en que los costos marginales es una cosa, pero lo otro es la rentabilidad del total. Para ponerte un ejemplo extremo, si tuviéramos un mundo solo con centrales hidráulicas de embalse y solar, donde ya no aparece, todo el costo variable es cero, todo el día. Y no por eso vamos a pagar cero. Va a haber que repensar en ese escenario, que puede ser en un escenario futuro de Chile, el pago por potencia, el pago de los servicios complementarios. Y el tema de los almacenamientos es un tema que está implícito en los embalses, pero que hoy día con centrales de bombeo, tecnología litio, puede que sea parte importante de la discusión energética en un futuro no muy lejano en Chile. Y ahí hay que replantearse el sistema tarifario. Costo marginal va a andar más o menos nomás como señal para poder cubrir todo. Las licitaciones yo creo que ya las mencionaron, que efectivamente ahora se está acercando más. Quería hacer una reflexión nomás de que no es que haya estado todo malo lo anterior, lo que pasa es que cambian los tiempos. Nosotros con la Endesa se trabajaba con el modelo GOL, uninoval, en un enfoque energético y las cosas funcionaban. El problema es que ahora las cosas son más complejas, un sistema de transmisión donde no es solo Santiago el consumo, tenemos distintos centros de carga, hay variabilidad que introduce la energía renovable y por ende los modelos hay que ajustarlos. Y parte de ajustar los modelos es hacer licitaciones que sean más acordes a la situación actual de las tecnologías. Y eso hay que hacerlo bien, puede tener márgenes, pero yo creo que se va en la dirección correcta de ir adaptando los esquemas para que no sean ciegos a realidades que hoy día hay en la oferta. Marcelo. No, solo dos comentarios. En general alguien lo dijo, estos son mercados que van a ser siempre oligopólicos. Y si no es un oligopólico con la lógica de Kuhnot, en el largo plazo siempre tener mayor generación va a bajar el precio, pero en el muy largo plazo. Ahora, en el corto plazo, la decisión, si tú la quieres ver desde el punto de vista privado, el costo marginal, tú dices, bueno, pongo solar, pongo carbón, bueno, va a depender si tienes sol y si tienes viento, pero el carbón siempre va a ser la solución privada, por decirlo de alguna manera. Yo veo una intencionalidad en privilegiar mecanismos, digamos, de entrada a la RNC, pero que va más allá del precio, digamos. Entonces, la expectativa de que el precio va a bajar, yo coincido que son relativamente bajas. En el largo plazo, si nosotros no limitamos la generación, obviamente vamos a tener un precio sistémico menor. Pero ahí también hay un tema que es mucho más allá de lo que puede ser esta mesa, de que es del sinceramiento, digamos, de las externalidades, porque todas las tecnologías tienen externalidades. Entonces, no es que solamente el carbón o la hidro, todas tienen externalidades y hay que medirlo. Si entramos en la lógica de medirlo, bueno, hay una política pública que privilegia la RNC por sobre otra, pero no es la lógica de precio. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a terminar acá. Le agradecemos un montón a nuestros panelistas. Lo que queda más claro es que tenemos mucha pega por delante. Hay mucho que hacer y, bueno, y sin duda los problemas de competencia son en segundo orden con los problemas de ingreso al sistema. Muchas gracias a todos por haber venido.